Todavía me pregunto qué vine a hacer a la selva amazónica. Y para responder a esta curiosa pregunta, voy a mostrarte de manera cruda todo lo que pasamos durante 5 días selva adentro junto a un indígena. Aquí nos pasó de todo: aguaceros, inundaciones. El indígena se clavó unas espinas que no podía caminar. Nos salieron arañas gigantes, una de ellas la más venenosa del mundo. Y todo esto luego de mucho caminar por la selva primaria y navegar por más de 12 horas en un pequeño kayak. Estos días en la selva vinieron acompañados de una noche en una maloca tradicional indígena, donde un miembro de la tribu te da una pequeña charla instructiva de cómo interactuar en la selva virgen que estábamos a punto de adentrarnos. Este indígena nos introdujo al mundo del mambe, que es la mezcla de la hoja de coca con el tabaco, el cual es una práctica ancestral que se remonta a miles de años atrás y la cual se ha mantenido intacta hasta esta generación. Una generación que cada día se ve más amenazada con la expansión de terrenos que cada vez más ocupan esta importante selva amazónica, producto de la sobrepoblación en estas regiones. Ponte cómodo y prepárate para conocer otro universo y acompañarme durante estos 5 días donde no tengo idea de lo que va a pasar. El que quiere probar mambe antes de arrancar, pues no es como el Red Bull que te pone alas, sino es para siempre estar activo, ¿no? ¿Y qué es lo que es eso? ¿Como de tabaco? Coca. Ah, hoja de coca. Ah, sí, Mambe, sí, creo. puede ser. Mambe. Sí, nosotros en Perú yo recuerdo que la usamos como para la caminata y eso. Esta es la coca, ¿no? Utilizarlo en polvo aquí. Si tú metes 2 cucharadas son para medir el tiempo, digamos, 1 hora, 2 horas. Accidentes han habido, ¿sabe por qué? Porque nos han recomendado, principalmente venir a la selva, dijo los abuelos, algunos no creen, ¿no? Hay una hormiga que le dicen la hormiga bala, te puede doler de 7, 8 días. Simplemente es con respeto. Entrar a la selva, principalmente los abuelos dicen, esta es una selva. Todo lo que donde pisamos es nuestra madre tierra. ¿Quién te da el alimento? Pues es la paciencia, es la única experiencia que pueden llevarse ustedes. Bueno, así inicia formalmente el sendero por aquí, por esta zona del Amazonas, donde se entiende que a medida que vayan pasando las horas y los kilómetros, pues uno se iría adentrando cada vez más profundo dentro de comunidades y selvas cada vez más intocables. Este es el tronco más fuerte que... Ah, es bien pequeñito, ¿eh? Es muy pequeño, ¿no? Sí, pero es muy fuerte. Que tú tocas un hongo de eso y si no sabes ordenar, si no estás bien preparado psicológicamente, te enloqueces. Te puedes pierde. beringuearse, te puedes salir corriendo, te metes para allá. Limonaria. Limonaria. Pero o sea, limonaria es en la parte blanco, pero o sea, dentro del dialecto pues tiene otro nombre. ¿Cómo se rayaban? ¿Qué era lo que hacían? Lo raspaban, lo Ajá. raspan. Y con la raspan salvia. para Y se lo echarle untan, la cara. se lo untan. Para no ser... No para comer. No para coger arrugas. De ese es el árbol que sacan el caucho, entonces, digamos. ¿Qué se llama ese árbol? Siringa. Siringa. Una de las razones por la cual acaban aquí con la selva es buscando Es caucho, mira. ese árbol. Ese muerde duro, ¿no? Mire. Sí, en pie. Muerde, ¿no? Ese. Muerde duro, ¿no? Sí. El abuelo William, concho, le tenía que llamarse William igual que yo. Se tenía que llamar como usted, Miti. Concho, pero ven acá. En este lugar, en esta maloca, según nos comentan, es popular porque se hace el tema de la ceremonia de ayahuasca. A mí en un momento se me dio la oportunidad, pero no la tomé, digámoslo así. Increíble cómo se camufla, ¿eh? Era como la naturaleza, mire, ¿pueden ver? Mire, mire. ¡Wow! ¿Sí? Increíble, ¿eh? Es una hoja literal. Una hoja. Qué locura, como en tan poquito tiempo de caminata, ya la cantidad de cosas que uno va viendo y las cosas que uno va aprendiendo, ¿eh? Las personas que buscan ese tipo de rituales, como el de ayahuasca, este es un destino muy popular. Lo que pasa es que ya eso es algo muy personal, si usted está en esa onda o si no está en esa onda. Usted se conoce todo eso, me imagino. Y observando, se van a encontrar ya llegando allá con pescadores. La gente brasileña son muy amables, muy cordiales. Tiene 15 días comiendo culebras, ranas, larvas, insectos, grillos. Llevan 15 días comiendo todo eso. ¿Y cómo están? ¿Holdos o Y está tranquilo, está más relajado esto. El chamán William nos está contando en este momento lo siguiente. Es que en ese momento había un grupo de 12 extranjeros que estaban haciendo la ceremonia de ayahuasca.
donde él cuenta que antes de la ceremonia duran aproximadamente 8 días comiendo todo lo que la naturaleza les entregue, como una manera de ir preparando el cuerpo para que la experiencia de la ayahuasca sea lo más auténtica posible. El tambor amazónico. Pregunta cómo se duerme este primer día aquí en esta parte de la selva. Fíjense cómo que se colocan los mosquiteros. Y fíjense esto también que curioso, porque hoy se va a dar como una pequeña charlita de inducción a lo que es adentrarse en la selva amazónica. Y por este lado entonces como las camitas con los mosquiteros, es decir, las hamacas, dentro de lo que es la maloca, que es esto que está aquí adentro. Bueno, si usted se pregunta cómo se duerme aquí en este primer día de la selva, prepara una especie de mosquitero, o sea, como una cama, como si fuera una hamaca, con un pequeño mosquitero. Si usted quiere hacer necesidad, ir al baño, número 1, número 2, pues todo este monte que usted tiene aquí es más que suficiente. Esta zona incluso está bien próxima al lado brasileño, o sea, estamos a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Las aguas del río Amazonas, en una de las tantas variantes que tiene. Muy bonito, muy interesante todo lo que hemos ido escuchando, y ahora que la cosa se empieza a poner buena. Que naturalmente ahora lo que viene es el real chapuzón. Ciertamente, qué diferencia automáticamente tú te das un baño en ese río, señores, con ese calor que hace aquí por la humedad. La guacamaya se metió para allá. Oh, se comió tu comida. Sí. Ay, sí, ya. Como perro por su casa. Qué belleza de animalito hay ahí, mira. Tú sabes. La comida para los más peligrosos todavía. Salvaje. Este es un oil que milenariamente la han venido utilizando. Ahí se echan las hormigas, de diferentes animalitos para que coja el sabor. Este es el caldo de yuca. Del caldo de yuca cocinado y tiene un proceso, ¿no? Quieren probarlo, y es un ají tradicionalmente de pueblo indígena. No mucho. Un poquito de pescado. Que viene aquí. El pirarucu. Hola, Cuquita. Hola. Hay que tener mucho cuidado cuando te vayamos a sobar, porque el que se equivoca, tú le das tremendo picotazo. Bueno, parece que la guacamaya es una especie de chamán, o fue chamán en su otra vida, porque miren cómo está ella al lado de la vela. Los abuelos dicen que todo está relacionado. Y los abuelos decían que hoy llegarán de diferentes partes. Que de lo que nosotros mambiamos, que es hippie en el dialecto mambe. Porque nosotros como indígenas, a través de esto, pues los abuelos, ellos nunca tuvieron una escritura y nunca nos enseñaron a través de un libro. Por eso los grandes líderes o los grandes que hoy nos representan a nivel nacional como indígenas, o los que se preparan como chamanes, se preparan a través de esto. Es una herramienta básica para nosotros como indígenas, que es la coca. Mambeas te despierta la mente. William preguntaba acerca de la religión, ¿no? Nosotros como indígenas, realmente nuestros abuelos decían que sobre esto, por ejemplo, se hace la curación, el cuidado de la madre naturaleza, el proteger, cuidar el oxígeno del mundo. Por eso que los abuelos hacen los bailes para esto. Partes religiosas dicen de que esto es brujería, es chamanismo. En este momento el chamán está intentando darnos su perspectiva sobre la religión occidental versus las enseñanzas que le han enseñado sus abuelos, que también han sido chamanes. Por aquí él nos habla de un encuentro entre un cardenal de México y uno de los abuelos chamanes de esta tribu, donde filosofaban sobre qué diferencias y similitudes había entre la parte espiritual de estos indígenas versus lo que contempla la religión cristiana. Entonces el abuelo le decía al cardenal de México, ¿por qué nosotros tenemos que ser religiosos? Si la única religión es uno. Hoy el mundo moderno lo ve de una manera diferente. Irse a una iglesia construida por la mano de Dios, sabiendo que la propia iglesia eres tú. ¿Dónde está la iglesia verdadera? Está en su corazón.
escuchamos al cardenal de México y decía que, o sea, para él y logró entender que la verdadera iglesia, eso, para entender si realmente somos religiosos, la religión no existe. La historia que nos cuenta a continuación tiene que ver con la visión que tenían sus abuelos, que es como ellos llaman a los chamanes, sobre qué sucede después de la muerte. Y aquí nos comentaba que los abuelos siempre hablaban de un segundo plano que solamente se llegaba si sabías cómo comportarte de una manera correcta en este plano existencial, es decir, en esta vida. Y nos hace una analogía refiriéndose a un hijo que había fallecido, donde él tuvo un sueño que sus abuelos se lo interpretaron de la siguiente manera. Presten atención. Por ejemplo, yo tengo un hijo muerto. Él tuviera ahorita 18 años, mi hijo. Y yo le soñaba, en 2 ocasiones soñé a mi hijo. Y le soñé andando con los otros abuelos. Y los abuelos le dicen, no hijo, no se preocupe, él está con nosotros en este segundo plano todavía. Segundo plano esperan para la nueva renovación de este mundo. Por eso que los abuelos dicen, pues compórtase bien, haga las cosas, disfrútelos, pero analícelos bien. La enfermedad más grande que tiene el mundo es la parte psicológica. Reaccionamos ¿sí? con rabia. No sabemos dialogar, no sabemos hablar. Hombre, solo siéntase y reflexione. Eso es la parte básica que a nosotros como indígenas nos enseñan. En el sentido real, los abuelos dicen que no hay preocupación porque eso tenía que suceder. Yo decía, del principio básico de la enseñanza que los abuelos nos dicen, todo es el equilibrio. Pero parece que los animales llegan a su equilibrio, ¿no? Ellos llegan muy fácil a su equilibrio, en cambio nosotros tenemos que destruir todo para llegar a un equilibrio, ¿no? Ciertamente fue una noche muy especial, donde nos da una idea de la cosmovisión que tiene la raza indígena, que se ha visto tan afectada con todo lo mal llamado civilización. Una noche de mucha enseñanza, donde gran parte de este conversatorio se quedará dentro de mí, ya que es algo totalmente imposible de yo poder transmitirlo a través de estos videos. Pero si algo me quedó como conclusión, que es lo que te quiero transmitir a ti, es en cómo las acciones individuales de todos nosotros afectan o favorecen directa e indirectamente al mundo entero. Caminata nocturna buscando especies. Posiblemente aparezcan un par de cacaticas por ahí, a lo mejor alguna que otra culebra, si tenemos suerte. Aves. Esa aparenta ser la rana platanera. ¿Cómo le dirán a ustedes aquí? Ah, una araña ahí. There was a hole. I think she went inside. I saw when she moved. Esa sí que es una tarántula. ¿Estás venenosa? No, pero sí muerto. That's a huge. Grande, sí. Ah, un insecto palo. Insecto palo. Brasil de aquel lado, Colombia de este lado. Entonces la parte de la selva amazónica. Mierda. Aquí para adelante los animales hablan en español. Lado colombiano. Y de aquí para allá, en portugués con el lado brasileiro. Wow. Aquí están los hongos. Pero esto se utiliza para rituales, digamos, para recordar energía. El dialecto se llama Fiora Amena. Significa árbol de esencia. Wow. Bonito. Chao. Primeros auxilios en selva. Cuando la serpiente no le muerde, uno saca la papa de él y los raya. Con un machete, por ejemplo, la punta de un machete y comienza a rayar y eso se... Para la herida. Para la herida. Wow. La artesanía que estamos tejiendo la manilla, ¿sí? Lo parten así y sacan la fibra. Esta fibra blanquita, por ejemplo, ¿sí ves? Ah, de esa fibra blanca que hacen esa artesanía. Este. Que sí es una realidad que la orientación en esta selva de noche es complicada, ¿eh? Descifrar por dónde ir, por dónde no ir, cómo retornar. Bien complejo porque todo está cerrado y todo se parece básicamente. Mi respeto realmente
a los guías esa intuición de guiarse y entender más o menos por dónde pasar, por dónde no pasar. Ah, sí está ahí. Sí, está ahí, está cerca ahí. Ahí va a entrar. Sí. There's a tarantula over there, boy. Este es el alcalde que tiene. De las demás zonas, este las de acá y acá. Este es el alcalde. Solo en el centro tiene el alcalde. Una de las cosas muy importantes en la vida, salud, libertad y disfrutar lo que quieres. Y arranca la aventura el día de hoy en este kayak, río abajo, hasta incluso tocar la frontera brasileña. Y vamos a ver qué sorpresas realmente se puede encontrar uno, ya que viajamos también con una persona indígena. Así es como andamos con la mochila aquí detrás, así que deseennos suerte. Nos fuimos. Increíble, señora, incluso como va cambiando el bosque a medida que uno se va adentrando río abajo. Estamos pasando como si fuese de un bosque secundario ya a un bosque primario. Entonces, la verdad que me parece bastante interesante toda la fauna que uno va viendo, sobre todo árboles que uno no tiene ni idea, sobre todo con el tamaño que pueden alcanzar, como estos que yo estoy viendo por aquí, por ejemplo. Oigan incluso los sonidos, así se llega a apreciar. Ustedes pueden ver, esta parte de Colombia está menos habitada y está más conservada. Y aquí pasamos al Brasil y vamos a ver ya viviendas, cultivos, en gran parte. Una cosa que ustedes van a poder disfrutar. En este mismo instante es donde uno cruza ya al lado brasileño, pero me acaban de informar algo muy interesante y es que ya esto sí es bosque primario. Incluso por ahí anda una maura o un buitre carroñero que nos viene siguiendo a nosotros desde que empezamos. Qué curioso, ¿eh? No es tan fácil. Va alto el hombre ahí, ¿eh? Álvaro. No, nos tenemos que bajar otra vez. Es muy difícil. No, eso es fácil. No, yo nunca he escalado rocas. Porque acá la fuerza más que todo va en el centro de la mano. Sí. Y creo que las rocas son la punta de los dedos. Huaque identificó unos hongos comestibles. Vienen siendo estos los hongos comestibles. Miren cómo se encuentran ahí. Wow. Y se comen así, crudo. No, estas tienen que ser lavadas y asadas. Sí, Lisa, para la cena. Sí, a ver qué pasó aquí. El envoltorio. La mujer llegó por primera vez porque era la esposa de uno de los explotadores del caucho. Oh. Entonces los indígenas, protegiendo su territorio, atacaban a las embarcaciones y mataban a los hombres y llevaban a las mujeres para las tribus. Entonces ella tuvo esta vivencia de... En contra de su voluntad, obviamente. Obviamente, en contra de su voluntad. ¿Y por qué se escapó? Llegaron el Ministerio de Salud del Brasil y ahí ella tuvo la oportunidad de escaparse. Ella dice que tuvo 25 hijos. Por esa razón, estas tribus han cambiado la genética. ¿Y usted conocía a esa mujer? Ajá. Sí, era gorda, rubia, brasilera, pero ya la descendencia de ella sí creo. Y claro, estuvo 25 años con ellos. Mucho más como 40 años. Eso es muy, muy río adentro. Hacia el Brasil. ¿Tú has andado cerca por ahí? Cerca sí. Pero hasta allá no, nadie. El que te diga que has llegado allá es mentira. Wow. Lo que contaba el indio Huaque son de las pocas historias que se tiene registrada de personas que han tenido encuentros con tribus intactas, que han sido raptadas, pero que por algún milagro de la vida han vuelto a la sociedad. Y son estas personas las únicas que han podido contar cómo es esa vida en esas tribus indígenas que el gobierno brasileño protege a toda costa y evita cualquier tipo de contacto con alguien que sea de este lado de la civilización, para así mantenerlos a ellos lo más aislados posible y que no tengan ningún tipo de contagio con la sociedad moderna. La medicina para la gripe. Oh. ¿Cómo se llama, Huaque? Caña agria. Huele muy ácida. Alta en vitamina C, la caña agria. O sea, que el que le dio gripe aquí en la selva amazónica ya sabe. ¿Que se toma en té o algo, Huaque? Se puede tomar en té, pero aquí también se puede directamente... Mascado. En este caso, masticado. ¿Como todo o...? Lo que salga de ahí. Así, mascado y ya. Está entre ácido y un poquito de amargo. ¿Lo amargo qué es?
es lo que mata si tenemos una infección, porque la gripa es una infección. Entonces, lo amargo es como el antibiótico que también contiene. Probando la caña agria, alta en vitamina C, aquí con el amigo Guaco. Yo, Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. bueno, algo muy importante en la selva es tener un buen machete, ¿no? Sí. Y lo increíble es que sabe como a una caña de azúcar de la que conocemos nosotros allá en nuestros países, pero amarga. Y el bagazo, parecido. Cuando se trata de buscar nuestro alimento en la selva, nos podemos alimentar de raíces, nos podemos alimentar de estos hongos que ya lo hemos cosechado. Ahora lo vamos a probar para que sepan la delicia que es. Están entre hojas, frutos y flores. Voy a enseñar a ustedes de las flores que nos podemos alimentar. Esta flor es comestible. Se come así nada más. Vamos a ver. Y buena que sabe. Se traga y todo. Sí, esto sí es todo. Se traga todo. Fruto venenoso de la selva amazónica. Por ahí. En unos 10 minutos ya está acá. El hombre ya predice, sabe en qué tiempo podría llegar la lluvia o cuándo no. Ese sonido que viene ahora ahí de un ave. Oye. Wow. De guardaparque. Puede ser algún proyecto turístico. Ya esto es el lado brasileño que Guaque no tiene idea, me dice. Que más o menos se entienda las cosas que uno va viendo en el camino. Los árboles que tú te encuentras tumbados. Más o menos le dé una idea, ¿no? Wow, qué belleza, ¿eh? Qué belleza todo esto, señores, increíble. Águila o una anaconda. Si no te atacan, no lo puedes. Cazar el jaguar. Siempre se hace, es cuando ellos atacan. ¿Y usted lo tuvo que cazar porque lo atacó? Porque me atacó. ¿Te atacó? No fui a cazarlo, sino me defendí. El jaguar lo intentó atacar y gracias a un arbolito se salvó. Y tengo el aruñón, el zarpazo que me cogió, todavía tengo la marca acá. Eso fue un jaguar. Ajá. Ya lo tengo aquí. Aquí está la garra. Wow. Sobrevivió de casualidad, maestro. Pero un árbol, gracias al arbolito. Gracias al árbol se salvó. Mira, para que tú veas lo que es la vida, ¿eh? Encuentro con un jaguar. Las historias de los encuentros con los jaguares son las mejores. Y fue por esta misma zona, digamos, maestro. Ajá. Allá te voy a mostrar el lugar donde sucedió el hecho. Wow. Hace más de 30 años, 31 años. 30 años. Increíble, maestro, ¿eh? ¿Te lo recuerda todavía, como si fuera hoy? Como si fuera allá. Y Wow. además, pues, tengo las marcas en el cuerpo del animal. Todavía. Qué figuras aparecen aquí, que de lejos parecen casi personas, ¿eh? Viene viendo eso de lejos así, mira, ve. Tú dices, ¿qué es eso que hay allá? Mira. ¿Cómo era lo de las tribus intactas que últimamente se juntan con algunas que están un poquito, que se dejan ver y a veces se hacen encuentros? Últimamente se hacen unos encuentros con las tribus que están más o menos contactadas, pero la parte de la reunión es en algún lugar de la selva que nadie lo conoce y más que todo lo hacen clandestinamente. Los indígenas que están protegidos, más que todo están en el Brasil. Brasil protege a los suyos. Sí, en Colombia tenemos 2 tribus que no están contactadas, pero están protegidos. Nadie trata de buscarlos, nadie trata de que ellos lleguen a esta parte, Claro. podemos decir, civilización, aunque yo pienso que ellos manejan la más civilización más grande que podemos tener. Ellos son más civilizados que nosotros. Creo que sí. En la parte del manejo ambiental creo que son más civilizados que nosotros. Yo pienso que sí. Yo creo que el término civilizado está como invertido ahí. Sí, Es un poco al revés. es un bebé. ¿Un bebé? Uno de los más comunes es Peters. Esto aquí era poblado por los indígenas. Por los indígenas, dientes de piraña. Ah. Eran caníbales, ¿verdad? Eran caníbales y se afilaban los dientes. Bueno, yo salí de aquí por cosas del destino. Me puse a andar parte de América, Suramérica, Centroamérica. Cuando yo regreso y hago un viaje de estos, quería visitarlos a ellos porque tenía amigos. Y le digo, ¿dónde están la gente que vivía acá? Me dijeron, no, ellos ya hace unos 4 años se fueron mucho más lejos. Abandonaron todo este territorio, o sea que ahorita
no los tenemos acá. Tampoco ellos son agresivos. Son agresivos cuando hacen fiestas, pero es muy fácil de reconocer cuando tienen fiestas, porque siempre va a haber un tamborcito. Y digamos, si nosotros llegamos ahí, las mujeres cogen a Lisa. Lisa hace parte de las mujeres. Si tú te quieres ir, no te dejan ir porque ella está con las mujeres. Hasta que la fiesta se acabe. No, si eres hombre no pasa nada, solamente cuando tienes pareja. No tratan de abusar de ella ni nada, solamente quieren que ella comparta hasta el final con las mujeres. ¿Y qué harán las mujeres entre ellas? ¿Qué tipo de actividad? Comida, bebida y danza. Pero no bebida alcohólica, ¿no? Sí, Alcohol. ¿Qué hacen ellos? por fermento de la yuca. Ni la yuca. De la yuca, ajá. Este momento nos revela que cualquier instante en la selva se puede tornar peligroso. Si se fijan, cuando el indio Huaque cae de esta manera, fue porque se clavó más de 14 espinas en la planta del pie, lo cual tuvimos que de inmediato auxiliarlo. Por suerte que teníamos pinzas y uno de los que andaba con nosotros era un médico alemán, quien de inmediato procedió a sacarle cada una de las espinas, ya que Huaque no pudo caminar desde el momento que pasó esto. Dos. Wow, pero son negras y grandes. Ay, concho. Ya está como nuevo, está como nuevo, maestro. Como nuevo ahora sí. ¿Está que son? Se pregunta dónde uno va a pasar la noche. Aquí es donde uno coloca las hamacas. La idea aquí es igual, hacer una comida, luego en la noche hacer un recorrido nocturno. Al día siguiente seguir río abajo un poco más de tiempo en el kayak. El día de hoy fueron 7 horas aproximadamente. Qué locura, qué experiencia. La verdad es que es todo sensaciones, las palabras se quedan cortas. El poder alemán de nuestro amigo Yu a nivel de fuego. You're a survivor, man. I don't know, man. Doesn't work right now. Es el invento para dormir en la selva con esta hamaca, con este mosquitero que incluso tiene. Fíjense cómo tiene aquí abajo el zipper que tú lo cierras. Y entonces básicamente tú te acuestas aquí y ya tú duermes aquí como un pachá. Entonces fíjense cómo está todo. Cerrar abajo y ya no te va a entrar ni un mosquito. Arroz, pescado, cocinado allá a la leña, en el río allá de fondo. Hay unos plátanos también por allá, plátano maduro. Aquí esos fueron los hongos que cogimos hoy. Sí, mira, ya le estoy quitando podemos decir, la poca toxicidad que tiene con la sal. Aquí estoy procediendo a lavarlo ya con sal, ya le quitamos eso. Y ahorita se parte de nuestro menú especial, sudado con hongos de la selva. Ahí dentro del pirarucú, sudado. Un conto. Valió la pena esperar. Sí. Vamos a la mesa a almuerzo y cena. Al chamán. ¿Qué es un chamán? Un chamán es un sabedor que tiene las dos piedras en la mano. Con esta te salva o con esta te mata. El chamán es una persona que maneja el bien y el mal. Y usted estuvo 18 años aprendiendo, Sin comer sal. sin comer sal. Y sin mujeres. Acá lo que hubo infecciones fue, lo más grave fueron de transmisión sexual. ¿Y de los españoles cuándo vinieron? La gripa, sarampión. Eso hay que tener mucho cuidado y mucho respeto. Como pareja tenemos que ponernos de acuerdo en el respeto y la procreación. Dicen los abuelos, no puedes estar desperdiciando tu energía. Si ella no puede quedarse embarazada, pues es mejor que no lo hagas porque se va a perder tu energía. Nosotros somos energía. Y en este momento, cuando más estamos activos, pues es donde más vamos a desperdiciar. Eso es una descarga, un rayo. Cuando usted irrespeta a una mujer, somos castigados en la tribu. Formas de irrespetar a una mujer, cuando abusas de ella, física o verbal o psicológicamente. ¿Y cómo te castigan? Te amarran con las hormigas. Si tú violaste a una mujer, te matan. Si tú tienes hijo, matan a tu hijo. O sea, lo acaban de raíz porque dicen que si te dejan vivo a tu hijo, genéticamente se va procreando otra vez. La bananera, sí. Ah, la bananera. Déjame ver si la puedo Si sufres de documentar. taquicardia, si ella te llega a morder, es letal. Te mata. ¿Qué es letal? Esa es la bananera. Esa es la bananera.
Es un poquito más, pero agresiva. Yeah, because you can see here there's no path. Yeah. Dominicano, cuando vamos para el Perú, Them to give vamos the a house. acampar allá en la selva, ¿eh? Y sí, como se amanece en la selva amazónica. Hoy no ha parado de llover, noche entera estuvo lloviendo. Hay que ver ahora cómo va a estar el río para uno poder navegar. Oreja de venado, hongo comestible. Tenemos que coger la Navidad y el Año Nuevo. Y una buena. Yo sé que mucha gente se hace muchas preguntas y una de ellas es cuando usted tenga la necesidad de ir al baño a hacer número 2. Lo que más hay aquí es monte, señores, monte y culebra. Lo que sí es recomendable que normalmente cuando usted va a hacer su necesidad es bueno como que usted se agarre de un palo, es decir, usted se puede arrodillar agarrado de un palo para hacer un poquito de equilibrio, pero antes de agarrarse del palo, verifique que el palo no tenga nada. Porque usted de repente puede agarrar ahí y de repente hay un enjambre de hormigas o sabrá Dios qué otra cosa y entonces puede haber problemas. Ahí se llevaron un consejo de su amigo William Ramos. Día número 2 de navegación. Así vamos ahora mismo nuevamente por el río. Vamos a seguir tocando la parte brasileira hasta llegar a un punto que la idea es atravesar ahora la parte de la selva amazónica, pero del Perú. Recuerden que estamos en los 3 puntos, Colombia, Brasil, Perú, donde hemos visto inclusive el límite en la parte colombiana y en la parte brasileña. La idea ahora es seguir remando unas 6 horas más, pero para llegar al Perú. Que yo no he visto una sola basurita, lo que significa que es posible que haya muy poca presencia humana en esta zona. No he podido agarrarla ahí, pues ahí. Ay, mira, casi. Palma súper peligrosa aquí en el Amazonas, porque esa palma está llena de pullas. Tú estás, por ejemplo, en la orilla y tú quieres darte un chapuzón y a veces o tú la encuentras en la tierra o la encuentras debajo, en el agua. Que eso fue lo que le pasó al guía de nosotros, que él caminando, cuando estaba agarrando el kayak, entonces pisó una de esas pullas de esa palma. Incluso a veces uno va aquí en el kayak y tú quieres como agarrarte de algo y es una de esas matas. Por eso no se recomienda que tú le pongas la mano a nada, sino que tú intentes como a lo mejor maniobrar un poquito con el remo. Lo único que no hemos visto todavía en esta parte del río son los caimanes o las babillas. Estas son otras de las cosas que pasan aquí, que de repente tú te encuentras un árbol caído, entonces tienes que desmontarte y buscar la manera de cruzar la canoa. Una buena y una mala. Ajá. La buena es que ya llegamos. La mala es que nos toca arrastrar estos kayaks hasta un punto. Son como 300 metros. O que la gente lo hunde a propósito, la embarcación, digamos. Es la lluvia. Ah, bueno, ahora tocará entonces, como dice el amigo Waque, hacer un poquito de ejercicio más del que hemos hecho, ¿eh? Mismo, ¿eh? La idea es que seguimos arrastrando los kayaks por toda esta zona. Si usted no ha ido al gimnasio, no ha hecho fuerza, este es el momento, señores. Ya aquí se está sudando como un caballo. Los pantanales, como se ve todo eso por ahí, ¿eh? El agua te llega casi a las rodillas, básicamente, mira. Sabe Dios cuántas cosas habrán por ahí, por ese pantanal. A Dios que reparta suerte. Ahora agarrando aquí la bolsa donde llevo ropa, vamos a decir, mojada, mochila en el hombro. Estamos atravesando ahora como una pequeña comunidad donde todas las personas con las que he hablado hablan portugués.
So, eu tenho que praticar meu português porque eu falo pouquinho portugués. Pero qué curioso, esta comunidad en medio de la nada, donde he visto niños, niñas, como una especie de trabajo que se está haciendo aquí con la madera. Fue lo que pude palpar. Nos espera una pequeña sorpresita que yo estoy seguro que les hará mucha gracia a muchos de ustedes. Ya verán de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Hola. The one that is barking seems the one who is not friendly. Oi, tudo bom? Tudo bom. ¿Dónde podremos tender la ropa? Vamos a averiguar eso ahora. Estos perritos que se ven como muy amigables. Muy interesante este libro que veo yo aquí abajo. Farmacia de la Naturaleza. Buena cocina. Oi, Buena cocina, gracias. bom cocina. Obrigado. ¿Qué cocináis? Ah, pirarucú. Ah, pirarucú, bueno. Estoy asando. Ah, ese es pirarucú. Ah, qué bueno. Wow, sim. Você fala espanhol? Un poquito. Ah, bueno. Meu português é ¿cómo muito estás? mal. Cama del otro. Eso es. Curiosa comunidad, ¿eh? En medio de la nada. Ahora lo que manda es tirarse una agüita. Me dicen que hay un cañito por allí. Entonces hay que quitarse un poquito de este bajo amocato o sudor. Usted me entendió. Ah, no, pero un éxito. Guaque. Pero mira que recuperé porque ayer por la noche yo tenía... ¿Sentiste algo de mal? ¿Y si no, para qué estoy yo? Este se parece a la copaíba, ese aceite. Sí. ¿Y cómo se llamaba, mi doña? Esa se llama andiroba. Andiroba. Sí, es la pariente de la copaíba. Solo que el Exacto. aceite de la copaíba viene del árbol. Y esta pone pepas Oh. ¿Y normalmente para qué lo usan? para infecciones, para golpes, Ah, ok. muchas cosas. Interesante. Para hacer crema, todo eso. Aljiroba, que eso es lo que se parece a la copaíba. Míralo ahí, de ahí es que se sacan ese aceitico. Me preguntará ahora William Ramos, ¿y qué van a inventar ahora que llegaron a esa comunidad indígena? Ya cayendo la tarde. ¿Qué van a hacer ustedes con esta bolsita yo en la mano aquí? Es lo único que tengo y las botas. Y es que ahora viene una sorpresa interesante que era parte del atractivo. Ahora lo que se han inventado es una especie de dormida en un árbol. Y entonces han preparado como una plataforma donde tú puedes dormir literalmente allá arriba y al día siguiente bajar. Fíjense más o menos cómo se va viendo, adentrándose ya a esta parte selvática. Y bueno, automáticamente usted entra a lugares así como estos. Como que se siente como otra dimensión. Fíjense estos espacios. Incluso intenten escuchar los sonidos. Oigan cómo suena. Miren cómo es todo. Pues bastante pristino, ¿no? Y ahora para que se termine de entender lo que yo explicaba, miren la plataforma allá arriba. Miren cuál es la lógica. La lógica es que uno viene bajando todo eso. Uno va a escalar hasta allá arriba con arnés. ¡Qué locura! Indio, es para arriba que vamos. ¡Qué chica! Ay, Dios mío. El árbol de achapo. Así es como se llama este árbol. En realidad, tenemos la primera valiente que ya va subiendo y va por la mitad. Es la menéutica como es. No. Y colorín y colorado, este cuento se ha acabado. Este servidor que está aquí se va a quedar en la zona de confort y no es verdad que va a subir para allá arriba. Así que le vamos a deber esas imágenes. La razón por la cual no quiero subir es porque para subir hay que necesariamente hacer un poco de fuerza con la parte de la pelvis. O sea, hay que hacer una fuerza desde aquí hacia arriba. Y hace un tiempito, no muy lejano, yo tuve una pequeña lesión en esa zona del cuerpo y no quiero yo exponerme a hacer esa fuerza hacia arriba, que ese músculo de ahí se vaya a desgarrar y entonces uno perder lo más por lo menos. Entonces lo que decidimos, no subir a la plataforma, esta parte que fue donde armamos el campamento. Mírenlo ahí. Está con un papel de baño por si hay que salir huyendo. Aquí pasaremos la noche, el día de hoy, en plena selva amazónica. No llega la cuerda. Pero tratamos de hacer la acomodación. Siempre lo bien. Ese que... Este es el Caribe.
Bueno, pues aquí estamos humildemente en nuestra hamaquita. Aquí pasaremos la noche. Nuestro amigo el chamán, haremos cuentos. Creo que no se puede pedir más nada. En medio de la selva. Ahí sonó el mono. Mono, chicharra. Y hay un pipi, pipi, pipi que yo no identifico qué es. Oye, mono ahí. Guaki, explíquenos las diferencias del tabaco. Dominicano, ¿sabes por qué le dicen tabaco cubano? No. No, porque si no te cabe en la boca, te cabe en el ano. Récord Guinness en esta comunidad indígena. El único dominicano que ha pisado este suelo por el momento. No, nunca había visto un dominicano anteriormente. Y tan sinvergüenza como usted menos. Tan simpático, Ahí está. brillante. Ahí me gustó. Me gustó más. Gracias por todo, mi hermano. En el siguiente y último capítulo abandonamos esta última comunidad brasileña y nos adentramos finalmente a la selva amazónica peruana. Y fue en este lugar donde finalmente tuvimos encuentros con los mal llamados monstruos amazónicos. Entiéndase, la gigante anaconda, el prehistórico pirarucú, los distintos tipos de monos que también coexisten con las demás especies y todo un mar de selva bordeada por serpientes, delfines de río y una especie que nunca se menciona del río Amazonas, y es la razón por la cual te prohíben hacer pipí cuando te bañas en el Amazonas. Y todo eso te lo voy a explicar en el próximo capítulo, que será el cierre magistral de esta aventura mágica. Tantos días en un lugar tan inexplorado, tan virgen y tan importante para el planeta. Te quiero pedir que si llegaste hasta este punto, apóyanos suscribiéndote a este canal, haciendo like y dejándonos un comentario sobre tu parecer con respecto a este viaje. Te recuerdo igualmente que ya tendremos excursiones hacia la selva amazónica y tú puedes unirte a nuestros grupos desde cualquier parte del mundo. Nos vemos en la próxima aventura.